Hay personajes en las tradiciones espirituales que todo el mundo reconoce: Miguel, Gabriel, Rafael, pero cuando uno empieza a profundizar un poco más en los textos antiguos, aparece un nombre que siempre provoca cierta inquietud porque no encaja del todo con la idea clásica de un ángel. Ese nombre es Metatrón. La figura de Metatrón aparece sobre todo en corrientes místicas del judaísmo y en textos que durante mucho tiempo circularon fuera de los relatos oficiales. Lo interesante es que, a diferencia de otros seres celestiales, muchas tradiciones dicen que Metatrón no siempre fue lo que es ahora. Según esos textos, antes fue humano, y ese detalle cambia completamente la forma de entenderlo. El personaje al que se refieren es Enoc, una figura muy antigua mencionada en los relatos bíblicos. De Enoc se dice algo curioso y bastante misterioso: que caminó con Dios y después desapareció. No se habla de su muerte ni de un final como el de cualquier otro personaje de la época. Simplemente deja de estar en el mundo humano. Durante siglos ese pequeño fragmento de texto generó muchas interpretaciones. Algunas corrientes místicas empezaron a decir que Enoc no murió, sino que fue transformado, que su conciencia fue elevada a un nivel diferente de existencia y que al hacerlo se convirtió en una entidad conocida como Metatrón. Ahora bien, más allá de si uno toma esta historia de forma literal o simbólica, lo interesante es el papel que se le atribuye a Metatrón en esas tradiciones. No aparece como un guerrero celestial ni como un mensajero divino en el sentido tradicional. Se le describe más bien como una especie de mediador entre lo infinito y lo creado, como si fuera una inteligencia encargada de organizar o registrar la estructura de la realidad. Por eso, muchas corrientes lo llaman el escriba del universo, no en el sentido de alguien que anota cosas en un libro, sino como una conciencia que mantiene el orden de la información que compone el cosmos. Si uno lo piensa con calma, la idea no es tan extraña. Vivimos en un universo donde todo parece tener una estructura, desde las órbitas de los planetas hasta la forma en que se organizan los átomos o la manera en que crecen ciertas plantas. Todo parece responder a ciertos patrones. En ese contexto aparece algo que seguramente has visto alguna vez: el llamado cubo de Metatrón. Es una figura geométrica que contiene dentro de sí varias formas básicas que aparecen constantemente en la naturaleza. Para algunos investigadores de geometría sagrada, esa figura representa simbólicamente el patrón desde el cual se organiza la materia. Para otros es simplemente una construcción matemática elegante, pero en la tradición mística se interpreta de otra forma, como un símbolo de la inteligencia que mantiene coherente la creación. Lo interesante de Metatrón en estos relatos no es solo un observador distante. Muchas corrientes espirituales contemporáneas lo relacionan con los momentos de cambio en la conciencia humana. Cada vez que una civilización atraviesa una etapa de transformación profunda, es decir, cuando cambian las formas de pensar, cuando las viejas estructuras dejan de funcionar o cuando la humanidad empieza a cuestionar su lugar en el universo, aparece la idea de que ciertas inteligencias ayudan a reorganizar ese proceso. En este contexto, Metatrón se vuelve una especie de símbolo de orden dentro del caos. No necesariamente un ser al que se le deba rendir culto, sino una representación de la inteligencia que estructura la realidad y que de alguna forma acompaña los procesos de evolución de la conciencia. Tal vez por eso su figura vuelve a aparecer tanto en conversaciones espirituales contemporáneas, porque vivimos en una época donde muchas personas sienten que las estructuras tradicionales del mundo están cambiando muy rápido. La ciencia, la tecnología, la forma en que entendemos la mente, la energía y el universo, todo parece estar moviéndose al mismo tiempo. Y es que cuando eso ocurre, las antiguas tradiciones suelen regresar a la conversación, no necesariamente como verdades absolutas, sino como mapas simbólicos que intentan explicar algo que la humanidad siempre ha tratado de entender: cómo funciona realmente la realidad que habitamos. En ese sentido, Metatrón podría interpretarse de muchas maneras. Para algunos es un ser espiritual real, para otros es un símbolo de la mente universal, y para otros más simplemente es una forma poética de hablar del orden profundo que sostiene el cosmos. Pero incluso si uno deja de lado la parte mística, la pregunta que deja abierta esta figura sigue siendo interesante. Si el universo tiene una estructura tan precisa, tan llena de patrones que se repiten desde lo microscópico hasta lo cósmico, ¿es posible que detrás de ese orden exista algún tipo de inteligencia? Esa es la pregunta que ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años, y curiosamente, cada vez que volvemos a hacérnosla, el nombre de Metatrón vuelve a aparecer en nuestra conversación.